Bé, bona tarda a tothom, moltes gràcies de nou per ser aquí, amics de la Índia. Hoy es jueves 14 de septiembre del 2017 y vamos a hacer la sexta sesión del libro Los Misterios de Shambhala. Digo libro porque nosotros lo hemos anunciado como un curso, es un estudio detenido del libro, pero hemos cogido el título de Vicente Beltrán Anglada, Los Misterios de Shambhala, y lo estamos poco a poco desgranando. Cabe decir que tenemos previstas 8 sesiones, esta es la sexta, nos quedan 2 más, pero evidentemente no hemos hecho ni el capítulo primero, porque la idea es profundizar en el libro y probablemente más adelante lo tocaremos. Ahora, de momento, en este trimestre solamente hacemos el mes de septiembre, los demás ya está cogido el tiempo. La semana pasada insistí que la palabra misterio la debemos ponderar totalmente. Olvidémonos de que misterio significa algo así como morboso, algo así como oscuro, algo así como aquello que no se debe tocar porque es peligroso. No es exactamente así. Lo que significa misterio, ni más ni menos, quiere decir lo siguiente: aquello que todavía no está develado. ¿Por qué no está develado? Porque precisamente se espera que el propio estudiante, el interesado, tenga la suficiente fortaleza interna, el ánimo dispuesto, la serena calma de la presencia del alma, y pueda él solito, esforzándose un poco, pensando, manteniendo un gran silencio, espera pacientemente que se despierte la intuición y le revele lo que es el reino de Shambhala y muy especialmente la palabra misterio, porque la palabra misterio significa oculto. Y oculto en el sentido de que todavía yo, mi conciencia, no puede acceder a esa información, a ese estado arquetípico del logos, porque no he podido acompasar mi ritmo vibratorio al del creador, al menos de una manera tan ecuánime que pueda captar algo de lo que el creador tiene en su conciencia. En el fondo, la revelación interna, la intuición, es ni más ni menos que captar lo que la mónada lleva dentro. Sucede que los humanos, tenemos un equipo mental determinado y no siempre estamos dispuestos, porque no tenemos esa capacidad, de conseguir una revelación directa y muy especialmente en el momento que la necesitamos. A todos se nos ha hablado de la intuición, seguramente, de la revelación interna, pero el gran problema es que esta aparece cuando no se la espera y cuando se la espera parece que se ausentó. Y eso indica que vivimos una profunda dualidad de conciencia. No siempre somos mentales, no siempre entendemos lo que significa ser mentales y lo peor del caso es que no entendemos lo que significa el mundo emocional, lo combatimos, con lo cual, combatiendo el mundo emocional, en lugar de progresar, vamos retrocediendo. Aquí nos quedamos la semana pasada. Las causas originales de tales decisiones están más allá, etcétera, y a veces esto resultará seguramente difícil de comprender, del libre albedrío de los propios logos regentes. Hablábamos del mal cósmico. ¿Os acordáis del mal cósmico, lo que dijimos? Que eran los restos de las encarnaciones de los logos solares y de los logos planetarios. De la misma manera que nosotros dejamos un residuo cada vez que desencarnamos, si no se aplica el fuego redentor, eso queda ahí y aquel logos que encarna tiene que hacerse cargo de ese problema. Como esto es un problema que está en todo el universo, se espera que una conciencia solar de la envergadura de un logo solar, de nuestro verdadero logos, el logo solar, evidentemente tiene la potestad de coger esa parte del karma que le toca, ese karma cósmico, y asumirla. Lo que pasa que esa energía entra en el sistema solar, la canaliza él, porque todo lo que se manifiesta en el sistema solar es con su beneplácito, el beneplácito, la tutela del logos de Sirio, del logos cósmico, y eso es distribuido en los diferentes planetas. Evidentemente nosotros tenemos un estado de evolución, somos los únicos en el sistema solar que tenemos un cuerpo físico, trabajamos el aspecto más denso de la materia, con lo cual nuestra conciencia no es tan evolucionada como uno quisiera. Para nosotros los humanos nos parece que somos prácticamente los reyes de la creación. Y de hecho, lo somos en la medida que el arquetipo humano puede englobar al animal, al vegetal y al mineral. Y puede entender a lo que es el reino espiritual. Pero centrémonos en la idea, en la conciencia de que estamos en un momento que estamos aprendiendo a reconocer ese mal. ¿Cómo lo hemos detectado a lo largo de la historia?
Pues lo hemos detectado con grandísimas crisis. Podemos tener bajones energéticos, el logos lo puede tener el maestro, y el maestro, cuando sucede eso, invoca la energía de Shambhala. Cuando el logos planetario tiene un bajón en este sentido, es decir, que el mal, la parte oscura, se apodera de la evolución, invoca la energía del logos solar. Y nosotros tenemos la obligación de invocar al alma, a lo más elevado, a lo más granado, a lo más selecto que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque va a ser la única forma de conseguir que aquel momento de ofuscación que todos tarde o temprano debemos tener, porque si no, no estaríamos verdaderamente orientados a la luz, porque no olvidemos que somos aprendices todos, no podríamos solucionar los problemas. Por lo tanto, hemos de entender que esta dualidad, cuando se vive de manera equilibrada, es decir, reconocemos ante todo que vivimos en un mundo dual, que hay una parte oscura, no quiere decir que colaboremos con la parte oscura, sino simplemente que sepamos que existe y por qué existe. Y nosotros trabajar la parte iluminada, teniendo en cuenta que trabajar la parte iluminada parte de la base, valga la redundancia, de que lo hacemos dentro de la parte oscura, que es la personalidad. Esto es muy complejo, pero en la práctica, si nos olvidamos de la forma, es francamente sencillo de llevar a cabo. Continúo. Aquí nos quedamos. Esto es lo que tocaba para hoy. La invocación de fuerza cósmica por parte del logos planetario del esquema de la Tierra visando la supervivencia del planeta es, sin embargo, decisiva y providencial. De hecho, lo que se plantea es lo siguiente. Se explicó el caso de la Atlántida y se explicó el caso de la Alemania nazi, porque han sido posiblemente para nuestro campo de conciencia o histórico, social, tal vez los momentos más decisivos de la humanidad. Y digo decisivos porque la Atlántida afectó a todo un continente, a toda una raza, al arquetipo de la misma, y ahí se tomó la decisión, cuando ya no se pudo ver solución alguna, de hundir el continente, con lo cual hubo un trabajo por parte de los devas que colaboran con Sanat Kumara, con Shambhala, increíble. No olvidemos que en momentos de grandes guerras, de grandes cataclismos, hay una serie de devas que cogen de ángeles, que cogen a esas almas, y Sanat Kumara supervisa el proceso de ser. Eso lo sabéis, ¿no? Me imagino. Hay una parte, imaginaos por un momento lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, aquellos centenares de miles, de lo que sucedió hace unos años con el tema del tsunami en el sudeste asiático, el 2004, en Capricornio, el día 26 de diciembre. Al ser centenares de miles de almas, esos días notábamos meditando una presión en la atmósfera tremenda. ¿Qué estaba pasando? Pues que se estaba movilizando una hueste angélica porque había esa precipitación kármica. Ellos hacen su trabajo y a los estudiantes de la filosofía esotérica nos toca colaborar de la forma que sepamos hacer. Vamos a hablarlo así. Entonces, esta invocación de fuerza cósmica le permite al logos mantenerse en su puesto de irradiación. Se trata de que los humanos lo entendamos también. Porque generalmente los humanos lo que tenemos tendencia cuando esto sucede es ni más ni menos que apartarnos de esa prerrogativa que tenemos de invocar a nuestra conciencia. Y continúa diciendo, dice, tal es el caso limitando la expresión de la ley al mundo de las voluntades de los hombres, de la invocación del discípulo a su maestro, en casos de urgente necesidad, cuando las fuerzas del mal han irrumpido en su conciencia, tratando de ahogar o reprimir sus aspiraciones espirituales. Olvidémonos de la idea del maestro de la jerarquía y cambiemos esa palabra por alma. O yo superior, o ángel solar, o director interno, o vigía, o como se quiera. Y entonces veremos que cuando estamos en meditación estamos canalizando la energía superior. La conversación que hemos tenido antes en la meditación sobre el silencio, la potestad que tiene es que se abren los éteres y el antakarana funciona, en el sentido de que se precipita un tipo de energía que apacigua la personalidad, especialmente el vehículo emocional. No olvidemos una cosa, si el vehículo emocional está bien, lo demás no diré que es pan comido, pero casi. Si el vehículo emocional no está bien, en lugar de pan tenemos una piedra. Y masticar una piedra es bastante complicado. Analicemos por un momento todas las cosas que nos han pasado en esta vida y veremos qué cosas son mentales y qué cosas son básicamente emocionales. De los últimos días, de los últimos años,
Y yo creo que si hacemos el análisis sale un porcentaje muy elevado de vehículo emocional. Quiere decir que las aguas tienen un pequeño problema. Y de hecho la interpretación del karma que hacemos es desde la perspectiva del mundo de las aguas, no desde el mundo de la mente. Y el karma de la mente es mucho más poderoso. El por qué es el mundo de las aguas es porque tenemos una creencia muy grande ¿a qué? A mi vehículo físico, a lo que este vehículo le gusta hacer, a la idea que tengo yo peregrina de que a Dios le gusta mi vehículo físico, porque mi vehículo físico es mi alma. Y nos damos cuenta que es nuestro mundo de deseos. ¿Lo vemos o no lo vemos esto? ¿Sí? El cuerpo de deseo está más relacionado con el físico, o sea, quiero decir, bueno, es el primero. Primero es el etérico. Lo que pasa es que nosotros tenemos la proyección del etérico, que es el denso. El denso no cuenta, cuenta el cuerpo energético, pero no lo vemos. Como no lo vemos, contamos esto nada más. Y al contar esto, nos creemos que esto es lo que hay. Y en el fondo hay un vehículo emocional que nos va a hablar del aspecto cualidad de la creación. Aspecto cualidad. Es el que nos va a decir dónde está la belleza. Y no nos lo va a decir de manera racional, sino que vamos a captar la belleza en un pájaro, en una planta, en una flor, en el mundo, en un ciclón, en un terremoto, lo que hablamos el otro día en Los Ángeles. Si tenemos esa potestad, vamos a entender lo que significa eso. No olvidemos que hablamos de Shambhala. Hablamos de Shambhala. Y el problema de los humanos es el problema que se le puede plantear en una escala superior a Sanat Kumara. Lo que pasa es que la distancia es abismal entre uno y otro. Él, cuando ha tenido necesidad de invocar fuerza en estas grandes crisis, la ha invocado, evidentemente que la ha invocado, y la energía ha llegado. Además, no olvidemos que ellos están en un estado de conciencia interconectados, por lo tanto, se sabe perfectamente qué miembro de ese grupo mayor necesita mayor energía. Ese es el trabajo de los logos regentes, de los logos solares, de los logos cósmicos, etcétera, etcétera. O de los logos de las constelaciones. Ese es el trabajo que tienen. Ese es el trabajo nuestro con respecto al grupo. ¿Comprendéis el trabajo del grupo? Si entendemos esta frase de que el logos invoca la energía cósmica para salvar la civilización, la evolución en la Tierra, entenderemos por qué un discípulo invoca del alma del grupo. Cuando se invoca el alma del grupo, se está uno acercando a la jerarquía. Y si un discípulo aceptado, juramentado, lleva un grupo de unas 9 almas, por ejemplo, 9 personas orientadas al servicio, ese grupo a la larga o a la corta acabará siendo tutelado por el nuevo grupo de servidores del mundo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se junta un grupo, el grupo sabéis que no suma. Lo sabéis, ¿no? Un grupo cristiano era 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? 1 por 2, ¿qué sale? ¿Qué sale? 2. 2 por 3, 6 por 4, 24. 24 por 5, ¿qué sale? 146. Siempre y cuando, sí, bueno, multiplícalo, tanto dan, ¿no? Tanto, no, sí, bueno, sí, porque serían 125, sí, exactamente. No, 125 no, 6, sería más, 105, 140 y algo sería. 144. Entonces entendamos el truco. No se trata de que el primer día cumplamos ese arquetipo, pero el trabajo en grupo lo que hace es que los voltajes van aumentando, porque trabajar en grupo indica a los ojos de la jerarquía que podemos percibir un voltaje en términos humanos mucho más intenso de la energía. Por eso, a nivel individual, un discípulo, por muy elevado que sea, su trabajo es reducido a no ser que esté desempeñando una tarea en un momento de su evolución, en una encarnación, y está interconectado con otros discípulos en otras partes del mundo. Y lo que están estableciendo son líneas que son figuras geométricas basadas en el triángulo, básicamente. Todas las figuras geométricas sabéis que son triángulos. Es decir, la primera es 1 de 3, un triángulo, y a partir de ahí todas son triángulos, ¿sabéis, no? Esto, un cuadrado son 2 triángulos, ¿no? Y todo lo demás igual, ¿verdad? Y todo va en torno a ¿cuántos grados? 360. ¿Qué es el 9? Es el 9.
Son las iniciaciones de Sanat Kumara. De ahí que los humanos estemos 9 meses gestando la futura conciencia crística. Vamos a hablar así, aunque sepamos que no es conciencia crística técnicamente hablando, pero dar a luz un cuerpo, es decir, un alma a la encarnación, es un alumbramiento de conciencia de Sanat Kumara. Por eso, si lo miramos bien, nos vamos a dar cuenta que eso que dicen las religiones de que puedes llegar a estar en el corazón de Dios es una forma muy simbólica de explicar lo que os estoy diciendo. En la medida en que estamos respondiendo a ese llamado, nos estamos acercando a Él. ¿Os acordáis lo que se decía el otro día, decíamos la otra clase? Que solamente era humanidad aquellos que respondían a la buena voluntad. No es caramba. Es que los demás no han despertado la conciencia crística. Esto es el mito de Virgo. Y Virgo, tibetano, dice que fue el primer signo. Prácticamente el más importante en la evolución, porque era en esta humanidad, en la cuarta ronda, intentar que floreciera la conciencia crística. Y hay que decir que a pesar de los problemas, la conciencia crística está manifestada. Si no, ¿qué seríamos? Animales, pero no podríamos conducir un automóvil, cuidado, ni tener teléfonos móviles. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga. No tendríamos mente, ¿no? No tendríamos mente, exactamente. La gran conquista de la conciencia crística manifestándose de forma triple, es decir, en el cuaternario inferior, ha sido la conquista de la mente. Porque gracias a la conquista de la mente, el fuego de Prometeo ha hecho su trabajo. Y en el fondo, ¿qué nos quiere decir este mito? ¿Quién es Prometeo? Algo más, nosotros mismos. Somos nosotros, con nuestra superación y la aplicación del propósito divino en nuestra vida diaria, los que nos convertimos precisamente en el arquetipo del ángel solar. Pero no somos el ángel solar, somos los prometeos. ¿A quién traemos luz? A la personalidad, a la materia. Y eso es manifestar la conciencia crística. Por eso, cuando se representa este misterio, que si un niño nació en un pesebre, que si lo bautizaron, A ver, ¿para quién está preparado este mensaje? Pues para conciencias que necesitan de cosas concretas, que no necesitan elaborar, pensar mucho, y aceptan la creencia, pero se pierden el conocimiento que hay detrás. Y si se pierden el conocimiento, quiere decir que la conciencia no la van a expandir. Van a repetir siempre lo mismo. ¿Qué hemos hecho durante muchísimas vidas? ¿Qué hacemos todavía en el día a día? Repetimos la forma de pensar y nos quejamos de los problemas que tenemos, ¿verdad que sí? ¿Sí? Pues para acercarse a Shambhala hay que hacerse un reset total. Hay que fundirse en el crisol y volver a coger otro molde, pero teniendo en cuenta que lo único que hemos hecho es desintegrar una forma. Y por mucho que la fundamos, ¿qué nos queda? El molde. El molde es otra cosa. El molde sería el propósito. La esencia. La esencia. Tú fundes el plomo y si no pones una matriz, ¿qué te va a salir? Nada. ¿Veis por qué el ser humano consigue construir de forma positiva, alcanzar el arquetipo del ángel solar y acercarse a Shambhala, a la casa del Padre? Porque ha elegido científicamente el molde donde va a precipitar. ¿Qué hablábamos el otro día del círculo no se pasa, el martes, para el reino angélico? Que si no hay un círculo no se pasa, uno no proyecta su energía. Y ahí se forma una figura concreta. Se trata de que el arquetipo lo manifieste aquí. A mí no me sirve escuchar el discurso de que yo soy muy espiritual, por ejemplo, que es muy extendido este mensaje en el mundo, y luego como persona soy una persona normal y corriente. No puede ser. Hay que ser algo más que eso. Lo vemos el tema que tenemos, la analogía que se puede establecer con el maestro, con el alma, con el ángel solar, que es la misma que tiene el maestro con Shambhala y el logos planetario precisamente con el logos solar o el logos que toque. ¿Entendemos el tema? Que todo está interrelacionado. Entonces, cuando venga la próxima crisis, ¿qué haremos? ¿Qué desgraciado soy? ¿O me siento tranquilamente 2 respiraciones o 3 y diálogo con el alma, una meditación? ¿No es eso más práctico? ¿Lo hacemos habitualmente esto segundo? ¿O nos quejamos, qué desgraciado soy, el karma que tengo, la culpa es de los demás, este gobierno, que no sé qué, que no sé cuánto? ¿De quién es el problema? Santi, ¿de quién es el problema? De mi ex. Ah, de tu ex. Vaya.
No conozco a nadie que en un divorcio diga la culpa fue mía. De verdad, ¿eh? De la gente que he conocido que que ha reorientado su vida, prácticamente ninguno, ni ellos ni ellas, me han dicho no, la culpa fue mía, o me siento más responsable. No la culpa, no. Siento responsable que no hice nada por la otra, el otro. Siempre igual, siempre igual. Somos humanos, ¿eh? Dice, la intervención del maestro en tal caso es lógica y supremamente natural, ayudando al discípulo a vencer dentro de sí aquellas intromisiones del mal. Una pregunta. ¿Creéis que el mal está ya acechando como el lobo detrás de la esquina? Y cuando llegues a la esquina, ¡pum!, las garras del mal te van a agarrar. ¿Os que habéis creído esta historia? Caperucita Roja podrá funcionar a niveles de conciencia limitada, ¿no? Conciencia de masa. ¿Creéis realmente que el lobo está detrás de la esquina esperándonos? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Tú crees que el mal está en la esquina? Yo creo que está dentro tuyo, ¿verdad? Por lo tanto, vayas a la esquina o a la casa iluminada o a la casa donde están estas señoras en la calle esperando clientes, el mal lo llevas tú. El mal no está fuera, el mal está dentro de uno mismo. Es como el bien. ¿Dónde está el bien? En la casa de Dios. La casa de Dios soy yo. Por lo tanto, yo soy el mal y yo soy el bien. ¿Qué soy entonces? Un ser humano. Es que esto del mal queda un poco así. Claro. Claro. Tenemos que afinar, ¿no? Pero es que ahí está, para eso tenemos una conciencia, pero sobre todo desligarnos del cliché de la continua dualidad, porque claro, como soy humano, he tropezado. Esto está ya muy sabido y no toca hablar de ello. Por lo tanto, cuando tenemos una crisis, lo que debemos estar muy atentos y no comenzar a analizarla en plan psicoanálisis y darle vueltas y vueltas y vueltas, porque hay que decir una cosa. Cuando un problema se revuelve mucho, ¿qué pasa? Huele muchísimo, ¿verdad? Entonces se dice, había una canción popular, de un grupo de aquí satírico, de Cataluña, que decía que en la montaña, aunque lo remenaras amb un bastó, no feia pudor. Oi que sí? No diré de lo que parlem. Oi que no? Bueno, ens entenem perfectament. Oi que sí? Cuando uno está con la conciencia por encima de la media, de la personalidad, los problemas, aunque se analicen, no hacen daño. ¿Por qué es tan grave que una persona que no se controla tenga, por ejemplo, que acudir a un juicio porque fue violentada, le robaron, etcétera, etcétera? Porque vuelve a vivenciar la experiencia y entonces se anula toda como psicológicamente. ¿Creéis que esa es la solución, ponerse a llorar? Yo he visto personas que cuando se tocan ciertos temas, un hijo que se le murió hace 20 años, pues evidentemente empiezan las lágrimas, la tensión. Aquí, evidentemente, ni inteligencia emocional no hay, porque después de 20 años me parece a mí que ha habido tiempo suficiente para hacer algo, a conocerse un poco. Hay gente que prefiere vivir en ese estado. No es nada recomendable esto, que los primeros días tengamos ofuscación y sobre todo malestar, rabia de lo que pasa, de los problemas que hemos tenido. Es comprensible, es humano, pero después de 15 o 20 años o de 10 no se debe de tener eso. No se debe de tener, porque eso que te indica que el alma, el contacto divino, no lo vives, no lo practicas. ¿Continúo? Dice, lo mismo podría decirse, pues, utilizando la analogía con respecto a Sanat Kumara, cuyo maestro es el logos planetario, o del logos planetario, cuyo maestro es el logos solar. Dice, esta analogía, seguida en orden ascensional, nos llevaría a las esplendentes y alejadas zonas cósmicas. Él siempre utiliza estas maravillosas descripciones, muy abiertas, muy floridas, pero sabéis que es, ya os lo he dicho muchas veces, así lo percibo yo, para que esa parte emocional, aspiracional que llevamos en nuestra conciencia astral, la podamos elevar aún más, sin pasarla por el filtro de la mente, y nos aboquemos a un campo de silencio expectante, que nos va a llevar al final al Agni Yoga. Nos va a abrir el corazón. Él utiliza esa técnica porque su maestro le dijo, seguramente, creo, es asunto mío, lo digo así, mira, como la mente no la van a trabajar, porque además no olvidemos dónde encarnó Vicente, en Badalona, aquí en Badalona, Bétulo, la ciudad Bétulo de los romanos, está aquí al lado, ¿no? Y vivía en Barcelona, sabía el maestro perfectamente que aquí no es que la mente brille por su ausencia, pero todo lo que son filosofías esotéricas se asocia al tema de la creencia.
Por lo tanto, lo que querían coger, como hizo la Bailey, dentro de ella estaba en la Sociedad Teosófica, cuando empieza a trabajar con el maestro tibetano, hasta que no tiene más remedio que marcharse, ¿no? Y crear su propio grupo. Lo que hicieron fue coger a esta gente que seguía la creencia interna de que este es el camino alejado de las iglesias y decir, cuidado, en lugar de estarte estudiando la doctrina secreta 10 horas, y quien dice la doctrina secreta aún, pero leyendo siempre el mismo libro de cabecera a los pies del maestro o el Bhagavad Gita todas las noches leyendo eso, ¿no os habéis ido a dormir leyendo el Bhagavad Gita o el Evangelio? ¿No habéis hecho esto? Pues yo lo he hecho muchísimas veces. ¿De verdad que no os habéis ido a dormir con un libro pequeñito? ¿Tú tampoco, Santi? Bueno, una joya espiritual. Es decir, a ver, no es que os vayáis a dormir con la Biblia, a ver, con el Antiguo Testamento, pero por ejemplo los Salmos, el libro de los Salmos es una maravilla. Sobre todo cuando llegas al 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Mira qué bien tú, ¿y por qué me preocupo? Si ya sabía que era mi pastor. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? ¿A dónde? ¿De qué estaba hablando hace un momento? Del trabajo de Vicente en la coordenada de un país latino. ¿Cómo va a venir con una enseñanza áspera, dura, seca como la del tibetano? Para mí, presentación como la de Blavatsky, a pesar de lo farragosa que es la doctrina secreta. Farragosa, porque es compleja. Y la de Vicente y la de la Bailey, no he visto otra. Detrás está el mismo maestro, el tibetano. Aunque la señora Blavatsky pensó que era Moria que le dictaba, pero sabéis que Moria era el secretario de los dos, y sigue siéndolo todo, el tibetano es el secretario de los dos, tanto de Moria como de Kutumi. Pero el maestro de tibetano es el maestro Kutumi. Lo que pasa es que el maestro tibetano, le agradecemos a Vicente que lo dijera en esta casa, es un maestro de la jerarquía que tiene contacto con el Logos de Mercurio. Ahí viene el tema del cuarto rayo y por qué sabe tanto de Agni Yoga y por qué sabe tanto del reino angélico y por qué tiene la capacidad de establecer esas analogías con los rayos y con la cosmología, las constelaciones. Es el que está más preparado. No quiere decir que sea el más, sino que es un maestro de la iniciación que sea, pero que es el que tiene más preparación. Fue un reformador antiguo y en Occidente se dijo que había tenido dos encarnaciones. Meister Eckhart y el filósofo Cleinias de Grecia, o Cleinias, pero un neoplatónico. Pero bueno, eso está ahí. No queda casi nada de él, de trabajo. Dice, esta analogía seguida en orden ascensional nos llevará a las esplendentes y alejadas zonas cósmicas. ¿Entendemos por qué de la parte emocional podemos ir al Agni Yoga? ¿Pero qué tenemos que hacer? Venga, vuelvo a preguntar una vez más. ¿Manifestar qué? ¿Cómo nos dice en el libro de Introducción al Agni Yoga? Las suaves avenidas, la suave expectación, la florida, la belleza, la hermosura, la suavidad, el contacto. ¿Por qué utiliza estos términos? Porque son propios de conciencia ¿qué? Emocional, pero muy sublimada. Porque una persona que no tiene esta conciencia sublimada no ve belleza, ve miedo por todas partes. ¿Sí o no? Aquel que siendo emocional ve belleza y ve razón de ser a todo es el que puede coger esta enseñanza de Vicente y entenderla. ¿Por qué? Porque la incorpora a su vehículo emocional, a su alma, que tiene esta sensibilidad emocional, que no es negativa, a estos niveles no es negativa. Lo negativo sería salir a la calle y empezar a desconfiar de todo el mundo. Eso sí que es negativo. Eso es un plexo que solamente mira lo denso, mira la oscuridad de los demás. ¿Por qué? Porque vive en la oscuridad. Aquel que ve belleza por todas partes, ¿qué tiene dentro? Claro. Así, la ley del karma, observada más allá de las engañosas apariencias con las que a veces parece revestirse, no se altera nunca. Lo único que sucede es que se le aplica una ley superior desconocida todavía por los hijos de los hombres. El apunte que os puse, invocación de fuerzas superiores. De hecho, los humanos, si supiéramos que en el día a día tenemos la potestad de invocar, pero consecuencia número 1, si invocamos, hemos de aplicar lo que hemos evocado, lo que hemos querido asimilar. Eso lo tenemos que poner en práctica, no se puede pedir cada día. Invocar es pedir, La gente que va al templo a pedir cada semana se olvida de una cosa. Ha habido una de las semanas que ha ido, que el logos que sea, que es el mismo, le ha hablado, le ha dicho lo que tiene que hacer. ¿Y qué ha hecho?
Ya he hecho. No hacer caso, ¿verdad? Porque uno cree que lo sabe todo y evidentemente cuando uno se cree que lo sabe todo, ya no hay capacidad de aprender, ¿eh? Cuando uno se considera un niño, es decir, un ignorante en el sentido positivo, es decir, que tiene esa expectación ante todo, por eso Vicente insiste tanto en que seamos como niños. Curiosamente, eso de acércate a los pequeños es la orden del maestro Kutumi, del Chohan del segundo rayo, cuando sus estudiantes en cierto momento le viene la revelación interna, acércate a los pequeños. Quiere decir, acércate a aquellas almas que quieren despertar a la luz. Almas que están viviendo en cuerpos de personas adultas, formas adultas, pero son almas que quieren despertar. Lo que no te va a decir nunca el segundo rayo, reclúyete en la caverna donde sea y atibórrate de conocimiento. No te lo va a decir nunca, no te lo va a decir ningún rayo, porque precisamente el conocimiento funciona trabajando en grupo. Y en la línea del segundo rayo, por la poca experiencia que tengo, os puedo decir que tal vez sea lo más contundente, la afirmación más contundente que os puedo hacer. O estamos en grupo o no hay revelación posible de la luz, ni de rayos, ni de jerarquías creadoras, ni de cosmología, ni de nada. Mi experiencia personal, que ya es unos poquitos años, dice que cuando estoy en grupo y me siento tranquilo y detecto que en el grupo hay cierta armonía, por alguna manera, de alguna forma, mi conciencia se eleva, no diría a la estratosfera, pero casi. ¿Por qué lo digo así? Porque la afluencia del verbo, de la palabra, se hace tan fluida, tan rápida, tan tranquila, tan hermosa, que a mí me sorprende a veces reconocer, o las palabras, cuando tengo que editar el vídeo, mirarlo bien, y caramba, ¿y esto he dicho? Pues esto he dicho. Y os tengo que decir que 5 minutos antes de empezar la clase no sabía de qué os iba a hablar. Esto que os pongo aquí son disparadores nada más. ¿Qué os quiero decir con esto? Que si invocamos la fuerza superior, nos acercamos al alma de la manera que ya sabemos hacer, a través del profundo silencio del alineamiento, no nos preocupemos, pero no estemos obsesionados con una pregunta y sobre todo con una respuesta que me diga cómo soy de guapo. Tenemos la costumbre de pedir solamente, de invocar para lo nuestro. Y lo nuestro, aunque creamos que es lo espiritual, es lo nuestro, por lo tanto es caduco. Pidamos para el grupo. ¿Por qué los católicos se les enseñaba, lo que pasa es que no lo practican evidentemente, que tenían que pedir por la humanidad? De hecho, en el rito católico sabéis que una misa, si se hace bien, hay que pedir por el jefe del Estado y por la nación, ¿verdad que sí? Y de hecho, esotéricamente, en los cursos superiores de la Arcana hay algunas meditaciones, yo me acuerdo, que hay que meter al jefe del Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el jefe del Estado, aunque no nos guste su cara, por ejemplo, y sea rey o presidente o república, es el punto de luz, el vórtice superior de la nación. Y hay un triángulo ahí. Y esa pirámide, si lo queremos ver así, el que está arriba está por algo, Uno no llega a ser jefe de Estado o primer ministro porque le tocó la lotería, Eso os lo he dicho muchas veces. Todos los que están en el poder, y aunque en España no nos gusten algunos, a nivel personal, tienen una segunda o una tercera iniciación. Decimos, caramba, no puede ser. Os he dicho muchas veces que sí. Y también os lo dije del señor de los Estados Unidos, que a la gente le choca mucho, la gente se quedó con las maneras del anterior, que también tenía cierto nivel interno, no te digo que no, pero este señor que está ahora allí tiene la experiencia propia de haberse arruinado varias veces y haber superado la prueba de Escorpio, es decir, vuelvo otra vez para arriba a levantarme. Y eso, cuando un alma lo demuestra, significa sentido de responsabilidad. La prueba leonina, en cierta medida, está superada. ¿Tenemos la prueba leonina resuelta nosotros? ¿Cuánta gente en el camino, después de 15 o 20 años, tiene un tropiezo y no quiere saber nada más de filosofía esotérica? De aquí, que se acabó muriendo, acabó quemando los libros y renunciando a la incineración. Otro y otra, que también venía por aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Inseguridad, porque la invocación, la respuesta que vino a nuestra invocación, no nos hablaba de la forma, nos hablaba de la conciencia. Y preferimos desarrollar la forma, la mental, tener mucho conocimiento y renunciar a la sabiduría. ¿Y sabéis qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría para vosotros? Pues la experiencia. La experiencia. Y la experiencia en el día a día, ¿de qué te habla?
De responsabilidad, ¿qué más? Hay una palabra que un sabio tiene que tener encima muy claro. Está relacionado con un axioma, bueno, una expresión de un filósofo de la antigüedad que le hicieron beber la cicuta. Solo sé que no sé nada. Eso es inseguridad, ¿verdad que sí? Para un humano, para un sabio no. Un sabio no lo sabe todo, pero conoce cómo funcionan las cosas, cómo funciona la conciencia humana. Por lo tanto, no le tenemos que explicar nada. El maestro es sabio, profundamente sabio. No le tenemos que explicar nada. ¿Por qué? Porque conoce ese mecanismo interno, lo capta intuitivamente y convierte aquí la luz o una figura geométrica y tienes bastante. ¿Más que no quieres saber nada más? Porque es hablar, perder el tiempo. Es como, por ejemplo, el tren sale a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde y llego a las 5:05 y le cuentas al señor de la estación que tu madre no tuvo que ver a tal médico, que el taxista, que no sé qué. ¿Y eso por qué importa? Has llegado tarde, ¿verdad? Pues has perdido el tren, ¿verdad que sí? A partir de ahora, ¿qué opción queda? ¿Negociar que te den otro billete, otra plaza en otro tren? Vale, pero perder el tiempo en la necedad de que mi padre, el taxista, el otro... No, ¿de quién es la culpa esa? ¿Es tuya? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? ¿Estamos dispuestos a reconocer que todo lo que nos pasa es responsabilidad nuestra o no? Sí, pues si lo hacemos, el alma habla. Sigamos invocando porque vendrá más. Pero si no lo hacemos, no invoquemos más, porque ¿sabes que nos van a venir? Espejismos, ilusiones, mallas. ¿Por qué dices que la gente está tan caída? Se les ve sin ganas de vivir. Porque el alma no se puede manifestar a través del vehículo etérico. No proyecta energía, no le llega la energía al vehículo etérico voltaje suficiente, porque a nivel emocional estamos pidiendo cada día que me toque la lotería, que si ese coche, que si la lavadora, que si el último plasma. ¿Dónde hemos dejado espacio para la conciencia en nuestra mente? ¿Dónde? Ser sabio implica estar completamente inseguro de todo. La afirmación solo sé que no sé nada es una contradicción, un sofisma, hablando claro, pero en el fondo indica que mi objetivo no es conocer, controlar, sino la razón de ser de todo eso. ¿Cogemos? Pero yo en su experiencia dice sabe. Pero es lo mismo, ¿no? O parecido. ¿Cómo vas a saber sin experiencia? Lo que pasa es que te tienes que olvidar de la experiencia, porque cuando hablamos de la experiencia estoy hablando del pasado. Cuando hablo del conocimiento hablo del pasado, mientras que si estoy en completa inseguridad y la mente abocada al todo, la conciencia al todo, no necesito nada más. Con la mónada, Tríada espiritual en este caso, los maestros sí que evidentemente pueden. Nosotros, de hecho, lo bueno de un maestro, una quinta iniciación, es que el principio átmico, el átomo átmico permanente, los tiene, lo expresan. El caso de Buda con una octava iniciación prácticamente es una mónada pura. Y una octava iniciación es mucho, es algo inimaginable, inimaginable, no lo sabemos. Se puede decir mucha cosa, pero Tibetano lo explica. El año pasado tocamos las 9 iniciaciones y por qué en la novena, en la de Sanat Kumara, la del plano ádico, se dice ni más ni menos cuál es la razón del mal cósmico. Y en el fondo, a mi modo de ver, como estudiante novato, novel, lo que veo es que forma parte del plano más denso. El mal cósmico es la consecuencia de estar viviendo en el plano más denso. Ni más ni menos, hay que aceptarlo, ¿no? Otro no nos correspondía. ¿Continúo? ¿Tenéis alguna preguntita con esto? Dice, ahora bien, las excepcionales medidas tomadas por la gran fraternidad de Shambhala, revelando aquellas tremendas vinculaciones cósmicas, podrían repetirse de nuevo en nuestra era actual, marcada por el signo del fuego y de la electricidad, si alguna nación del mundo intentara utilizar contra otra este terrible y misterioso artefacto que llamamos bomba atómica. Bueno, hubo una decisión en los años 50, Vicente lo dice, o 62 o 52, creo que 62, de que un concilio de la jerarquía acuerda de que el país que pretenda